Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar un poco acerca de la nomenclatura de los óxidos. Lo primero es recordar que hay dos tipos de óxidos y son los óxidos básicos y los óxidos ácidos, diciendo que los óxidos ácidos son un no metal más oxígeno y los óxidos básicos son un metal más oxígeno. Listo, entonces en el caso de acá yo tengo dos compuestos, tengo uno con cobre y tengo uno con carbono. En el caso del cobre, recordar acá que el oxígeno trabaja con 2 menos como estado de oxidación y que uno puede cruzar los estados de oxidación en el caso de acá. Cuando hablamos de una ecuación química dijimos que toda ecuación química debe, o la suma de los estados de oxidación de todo compuesto químico debe dar cero. Pero si uno suma acá más 1 y 2 menos, le da menos 1, por lo que yo puedo utilizar la regla de aspas, es decir, cruzar el estado de oxidación sin el signo. Sin el signo. 2 por 1 me da 2. 2 por 1 me da menos 2. Más 2 menos 2 me da 0. Este 1, la verdad, lo puedo quitar de ahí porque el 1 no me representa nada. ¿Listo? De esa forma nosotros escribimos correctamente una ecuación química. Bien, recordemos esta. En el caso de acá, el oxígeno siempre trabaja con 2 menos y acá el carbono está trabajando con 4 más o más 4. 2 por menos 4 más 4 me da 0. Hay tres tipos de formas de nombrar los compuestos aceptadas por la IUPAC en estos tipos de compuestos y la verdad se hace algo engorroso, pero es cuestión de llevar un poco la práctica. Vamos a ver las tres, sin embargo desde ya yo siempre me he inclinado un poco por lo que es la nomenclatura de tipo tradicional, porque es más sencilla y es mejor tener una para elegir y la verdad en el mercado o cuando uno trabaja en ciencias siempre trabaja casi con la tradicional. Entonces, la de stock, ¿cómo sería? Donde yo estoy poniendo la función más el elemento químico. Entonces, la función en este caso, voy a escribirlo de otro color. La función en este caso deberá ser un óxido. Entonces, esto deberá ser óxido. Y este va a ser óxido de cobre. ¿Qué estado de oxidación tiene el cobre? 1. Ese lo voy a escribir en números romanos. Bien, voy a hacer el siguiente. Entonces, en el siguiente, ¿cómo quedaría? En el siguiente sería exactamente lo mismo. La función óxido de, en este caso es carbono, no me va a caber acá, lo voy a escribir abajo, 4. En números romanos. ¿Listo? Entonces, claro la stock, óxido de el elemento químico y pongo entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación que tiene ese elemento químico. Para el caso de la sistemática, entonces en la sistemática lo que va a utilizar son los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a llamarlo, voy a escribirlo de otro color, voy a escribirlo con negro, monóxido, voy a hacerlo acá, monóxido de dicobre. ¿Listo? Estoy diciendo que hay un oxígeno, un monóxido de dicobre. Dicobre. ¿Listo? Bien, y vayamos con el caso de acá, que este es el compuesto casi conocido por toda la humanidad, uno de los que tiene los principales impactos sobre el medio ambiente, y es el dióxido de carbono. En este caso no se le pone ningún prefijo a carbono porque no tiene nada, solamente tiene un 1 ahí. ¿Listo? ¿Cómo sería la tradicional? Que es la que más nos gusta a algunos. Entonces, en la tradicional lo voy a hacer de azul. En la tradicional entonces voy a nombrar la primera molécula, lo voy a hacer acá abajo. Entonces va a ser óxido de... Y acá hay que tener especial un caso. Uno, el cobre tiene varios estados de oxidación, entonces su merced tienen que ir a mirar en la tabla periódica. Cuando uno va a la tabla periódica, dicen que el cobre puede ser o más 1 o más 2. Entonces, en este caso el cobre es más 1. ¿Y cómo voy a nombrar cuando el cobre
tiene cuando tiene diferentes estados de oxidación. Entonces voy a utilizar estos prefijos y estos sufijos que tengo en la izquierda, en la derecha. Entonces, el cobre tiene dos estados de oxidación, voy a utilizar estos dos sufijos. ¿Listo? Oso y ico. Oso para el menor estado de oxidación, pues voy a poner que esto va hacia abajo. Menor estado de oxidación. Entonces, si es del menor, es oso, es hipooso si tuviera 4. Si es el siguiente oso, si es el siguiente ico, si fuera el más grande, per ico. Si tuviera 4 estados de oxidación. Si tuviera 3, ¿cómo lo trabajo? Pues voy a trabajar con estos 3. Ico para el mayor, oso para el de la mitad y hipooso para el menor estado de oxidación. Si tienes solamente 2, voy a trabajar con estos dos de acá. Ico para el mayor, oso para el menor. Entonces, en el caso de acá, se va a llamar óxido cuproso. De nuevo, para el cobre acá hay un cambio y es que no voy a decir cobroso, sino cuproso, por el origen de la palabra cobre. ¿Listo? Además, recuerde que cobre en inglés es copper. Listo. Entonces, óxido cuproso me está indicando que el cobre está trabajando con el menor estado de oxidación. Voy con el segundo compuesto. Y entonces, acá voy a hacer la diferencia. ¿Cuáles son los estados de oxidación para el carbono? Si uno busca en la tabla periódica, el carbono tiene dos estados de oxidación. Tiene o más 2 o más 4. En este caso, estoy trabajando con el mayor. Entonces lo voy a llamar óxido. Recuerde, si tiene dos estados de oxidación, me quedo con estas dos. ¿Listo? Óxido carbónico. Bien, una serie de cosas que pueden pasar. Lo primero que puede pasar es que solamente tenga un estado de oxidación. Por ejemplo, voy a escribirlo acá. Entonces, si yo tuviera el sodio, por ejemplo, que ya lo hemos trabajado en otros videos. El sodio, el óxido de sodio. Entonces, ¿cómo lo va a llamar? Óxido de sodio con esta nomenclatura, sodio 1, o monóxido de sodio, o en otro caso con la nomenclatura tradicional, óxido de sodio o óxido sódico. ¿Listo? Hay gente que lo nombra óxido sódico porque tiene un estado de oxidación. A mí en lo personal, usted lo puede encontrar óxido de sodio y listo. ¿Por qué? Porque no tiene más estados de oxidación, no se va a confundir. ¿Listo? Es en el caso de esa duda. Tratemos de hacer un recuento. Entonces, yo tengo un óxido que puede ser un óxido ácido o un óxido básico. Óxido básico, óxido ácido, no metal, más oxígeno, metal, más oxígeno. Los diferentes nomenclaturas, sistemática tradicional, sistemática con los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Esto con el nombre, con el estado de oxidación en números romanos para el metal, nombrando siempre la función primero, y en la tradicional pongo la función y voy a asignarle una terminación osoico o perico o hipooso, dependiendo del estado de oxidación que tenga el elemento químico. Si el elemento químico tiene 4 estados de oxidación, esta se cumple, siendo per ico, prefijo per, sufijo ico, para el mayor estado de oxidación, y acá vamos bajando. En el caso de que solo tenga 3 estados de oxidación, voy a trabajar con estas 3 de acá, prefijo hipo, sufijo oso para el menor estado de oxidación, oso para el de la mitad e ico para el mayor estado de oxidación. Si solamente tiene 2, me voy a quedar con el prefijo oso para el menor e ico para el mayor. Y ese es el resumen de este video que acabamos de ver a continuación.